Buenas noches, bueno, en realidad buenas tardes. Vamos a dar un momento para iniciar o esperar que se conecten. Vamos a estar compartiendo el enlace, entonces si nos regalan un momentito, ya casi empezamos mientras se van conectando. Ya casi, ya casi arrancamos. Vamos a ver nada más un momento. Okay. Ya casi terminamos de compartir el enlace nada más y vamos a comenzar con el estudio de hoy en la noche. Entonces, bueno, eh, primero darles las gracias a los que se están conectando. Como ustedes saben, hemos venido haciendo algunos estudios. Normalmente nosotros eh, hacemos los martes en la tarde noche, un estudio bíblico acá en la casa. Y a raíz de toda esta situación del COVID, de la cuarentena y demás, desde hace más o menos un mes comenzamos a hacerlo por, por acá, por Facebook. Lo estábamos haciendo desde el Facebook personal. Y antes de empezar queremos contarles un poquito, porque si ustedes ven ahora estamos con esta página que se llama Grape Costa Rica. Entonces queríamos contarles un poquito qué es esto, qué significa, por qué lo estamos haciendo. Y en realidad hay tres características o tal vez tres palabras de todo esto que definen o que nos han hecho entender mucho el tema de nuestra relación con Dios, y son las palabras que componen el nombre. En primer lugar, gracia, que es lo primero que nosotros recibimos cuando vamos a estar en una relación con Dios. Y a través de esa gracia, nosotros lo que recibimos es perdón, el perdón de nuestros pecados, el perdón de lo que éramos cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y eso nos hace vivir con esperanza. Entonces, por eso es el nombre Grape. Y la idea es utilizar las redes sociales. Ahorita estamos acá en Facebook, está también en Instagram como Grape Costa Rica. Para aprovechar un blog que en algún momento le estuvimos escribiendo ahí algunos devocionales y artículos. Ahora lo vamos a estar como compartiendo ese material que ya está ahí y poder aprovechar esto. El Señor realmente ha estado trabajando en nosotros durante este tiempo de cuarentena y nos hemos puesto a pensar que hay un sentido de urgencia, hay una necesidad de compartir, de que las personas realmente entendamos qué es lo que estamos viviendo y principalmente
que conozcan qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este proyecto. Y por ahora los devocionales los vamos a estar, o más bien los estudios bíblicos semanales, los vamos a estar haciendo por acá. Vamos a empezar orando y luego vamos directamente a la lección de hoy, que es el material que hemos venido estudiando. Hoy vamos a comenzar con el tema de la Biblia o la palabra de Dios. Entonces, oremos y damos inicio. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por una oportunidad más de poder reunirnos por medios virtuales y a través de estas herramientas, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder conocer qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te damos gracias y pedimos que bendigas este tiempo que vamos a estar compartiendo y que realmente lo que veamos acá sea de bendición para todos, Señor, los que nos están viendo o escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, algo que se me olvidó decirles, en realidad esto no se trata de salir a cazar likes ni nada por el estilo, es simplemente poder compartir un poco de la palabra, ¿verdad? Y como les decía, el tema que vamos a estar viendo hoy es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? ¿Sigue siendo relevante? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo la podemos usar? Si alguno tiene una pregunta durante el estudio, la pueden ir poniendo acá en los comentarios y al final vamos a tomar un tiempo para leerlas y tratar de responder lo que podamos responder en este momento. Realmente este es un tema que hoy es más o es muy relevante por las situaciones que nosotros estamos viviendo. Siento que la Biblia siempre ha sido relevante, pero a veces la mayoría de personas tienden a dejarla de lado, tendemos a tal vez no ponerle la atención que merece, y cuando nos encontramos con situaciones como estas es normal buscar información y realmente la Biblia se convierte en una fuente de mucha información. Ahora, vamos a estar viendo, o más bien, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es la revelación dada por Dios acerca de 6 cosas. Número 1 es lo que Dios nos revela acerca de sí mismo, es lo que Dios nos revela o Dios la usa para revelar qué es el hombre, para revelar la historia de la creación, para revelar lo que Dios dice del pecado, para revelar el plan divino de salvación, que como vamos a ver al final, si bien es cierto, sucede en el Nuevo Testamento, es algo que se ve o se viene indicando desde el Antiguo Testamento. Y es la revelación de Dios sobre el futuro eterno, tanto los eventos que están por venir como lo que nos espera después de la muerte. Ahora, Dios usó hombres para escribir las escrituras, pero fue el Espíritu Santo quien inspiró las palabras y los mensajes que ellos escribieron. Esto es algo que a veces hay cierto debate, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, es que Dios simplemente les dijo a ellos qué escribir y ellos escribieron todo lo que Dios les puso. Y sí, así es como funciona, fue Dios el que les dice qué escribir. Sin embargo, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que hay la personalidad de los autores se ve reflejada en lo que ellos escriben. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan llama la atención que cuando dice que Pedro va corriendo con el otro discípulo hacia la tumba y el otro discípulo llega primero. Ese es un dato que para la mayoría sería irrelevante, porque no importa cuál de los dos discípulos llegó primero. Pero algo que me enseñaron una vez, y yo creo que es cierto, es que Juan estaba dando a entender o quería que supiéramos que él le había ganado una carrera a Pedro. Entonces vemos cosas como esta que reflejan la personalidad de los autores a la hora de escribir. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo
aunque hay algunas pequeñas porciones que fueron escritas en arameo, no me pregunten cuáles porque no sé, pero esa es la forma en la que fue escrito, y el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en griego. Vamos a ver el primero de los pasajes de esta noche, porque lo que vamos a hacer es ir viendo varios pasajes que nos hablan acerca de qué es la Biblia y tratando de entender qué es lo que esos pasajes nos muestran sobre la Biblia. El primero está en 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Aquí vemos que se usan palabras que normalmente nosotros no utilizamos en nuestro lenguaje diario. Redarguir, por ejemplo. Entonces acá es donde nosotros tenemos que buscar el significado de esas palabras y traerlo a un contexto en el que nosotros entendamos. Lo primero que nos dice Pablo, que le dice Pablo a Timoteo, es que toda la escritura, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Y este inspirar quiere decir textualmente que salió de la boca de Dios. Él usa hombres, como decíamos, para escribirlas, pero ellos escriben lo que Dios quiere que escriban. Entonces, vemos que la primera cosa con respecto a la Biblia es que sale de la boca de Dios. Por eso es que se conoce como la palabra, o más bien, hablamos de ella como la palabra de Dios. Lo segundo es que dice que es útil. El útil, o en el griego esta palabra útil, es un término contable que significa que es rentable, que produce réditos, que produce ganancias. Entonces vemos que dice que la palabra que sale de Dios produce ganancias o produce réditos cuando se usa ¿para qué? Y nos dice 4 cosas: para enseñar, redarguir, corregir y para instruir. Ahora, ¿qué significa cada una de esas cosas? Enseñar es dar instrucción, y acá se refiere a enseñar en un sentido didáctico, como por ejemplo el ir a una escuela, cuando uno va delante de un maestro y el maestro le enseña, o el profesor enseña la materia que él trae para impartir. Entonces la Biblia se usa en ese sentido para enseñar. Dice también que es útil para redarguir, y redarguir significa traer convicción. Entonces la Biblia lo que hace es traer convicción de algo en nuestra vida que necesita cambiar, o de algo que nosotros necesitamos comenzar a practicar. Entonces esto es lo que hace, traer convicción. También redarguir significa probar algo, poner algo a prueba, para probar el carácter de la cosa o de la persona en este caso. Dice también que es útil para corregir, y acá nos da la idea de restaurar para llevar de nuevo a una posición correcta, mejorar la vida o el carácter. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es que cuando yo estoy haciendo algo que me separa de Dios, o que rompe mi relación con Dios, la Biblia es la que se encarga de corregir para que esa relación con Dios sea restaurada, y de ahí yo pueda volver a estar en una posición correcta en mi relación con Dios. Lo otro es que dice que la Biblia es útil para instruir, y a qué instruir da la idea de entrenar la mente y el alma. Por ejemplo, en Romanos, cuando Pablo dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, es que yo tengo que entrenar mi mente, tengo que entrenar mi alma. También da la idea de cultivar la moral, y esta parte a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver que la forma de cultivar la moral es a través
de la palabra de Dios. Ahí es cuando yo comienzo a sembrar moral en el corazón de las personas cuando comparto, y cuando la Biblia siembra moral en mi corazón cuando yo la estudio en mi tiempo individual o en mi propio tiempo, en mi devocional. También dice, instruir es corregir errores y redireccionar pasiones. Y esta me gusta porque quiere decir que si mi pasión no es Cristo, si mi pasión no es la palabra de Dios, la Biblia lo que va a hacer es mostrarme cómo redireccionar mi pasión para que sea Cristo lo primero en mi vida, y que las cosas espirituales se conviertan en una bendición, o más bien en una necesidad para mí. Ahora, si ustedes ven en este pasaje, dice, antes de cada una de estas características está la palabra para. Esto significa en pro de o a favor de. Y esto es importante por el sentido del versículo, que más o menos al final vamos a explicar un poco otra forma en la que se podría leer este pasaje. Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, la Biblia es útil o produce ganancias cuando la usan o se usa para estas cosas que vimos, para corregir, para enseñar, para traer convicción, para entrenar la mente, el alma, sembrar moral y demás. Y todo eso con un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Que el hombre de Dios, o sea, el cristiano, sea perfecto, que camine delante de Dios en rectitud. Esa es una idea muy contraria al mundo, pero es lo que la Biblia nos llama a hacer. Y dice que también para que esté totalmente o enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces acá vemos que yo en realidad no puedo hacer buenas obras si no estoy en la palabra de Dios. Porque cualquier otra cosa que yo haga que se asemeje a una buena obra, si no tiene su fundamento en la palabra de Dios, en realidad no es una buena obra. En realidad es algo que estoy haciendo porque es lo que supongo que tal vez debería hacer, pero la motivación no es la correcta. Porque al final las buenas obras es lo que Dios quiere que hagamos. Las buenas obras no las determino yo, las buenas obras las determina Dios. Ahora, una forma en la que podríamos leer el versículo 16, cuando vemos el significado de cada una de esas palabras, sería que toda la escritura salió de la boca de Dios y produce ganancias al ser usada para dar instrucción, para traer convicción al individuo, en pro de restaurar al hombre a una relación con Dios y entrenar la mente, el alma, enseñar moral, corregir errores y redireccionar pasiones. Todo esto en la justicia de Dios, es decir, una posición aceptable delante de Dios. Ese es el sentido de este versículo. Entonces vemos que cuando nosotros dedicamos tiempo a no solamente leer, que esa es una de las cosas que yo también he pensado mucho, o en las que he reflexionado mucho, yo no encuentro ningún lugar en la Biblia que a mí me diga que yo solamente tengo que leer. Yo encuentro lugares en la Biblia que a mí me dicen que yo tengo que hacer qué, estudiar. Yo tengo que inquirir o estudiar, profundizar en la palabra de Dios para poder encontrar verdades como estas, ¿verdad? Porque es muy diferente saber lo que significa redarguir que solamente decir así la palabra redarguir, que nosotros, como decía, casi nunca la usamos en nuestro vocabulario del día a día. Vamos a ver otro pasaje, Isaías 48. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que las escrituras son eternas, son confiables a través del tiempo, nunca pasan de moda.
todo lo demás pasa de moda o desaparece. Y ahorita estamos viviendo un momento de la historia donde la gente está con temor a desaparecer. Todo ha cambiado, pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y hoy más que nunca estamos viviendo en una generación en la cual la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos al siguiente, que es Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere primero, dice, el versículo empieza, entendiendo primero esto. Entonces hay una verdad que Dios quiere que nosotros entendamos. Hay algo que Dios quiere que sepamos antes de cualquier otra cosa. ¿Y qué es? Y cuando dice acá en el versículo, entendiendo primero esto, o sea, es no solamente escuche, sino que interiorice ese concepto, entiéndalo, hágase dueño de ese concepto. Y dice que ninguna, me escuché por ahí, pero bueno, Él quiere que estemos seguros de algo. ¿Que estemos seguros de qué? De que ninguna profecía de la Escritura, o sea, ninguna profecía que esté escrita en la Biblia, es de interpretación privada. Ok, ¿qué quiere decir eso? Primero, ¿qué es una profecía? ¿O a qué se refiere con profecía? Literalmente, una profecía significa discurso que emana de inspiración divina y declara los propósitos de Dios, ya sea para reprobar o amonestar al malvado, para confortar al afligido o para revelar cosas ocultas, predicciones de eventos futuros. En el Antiguo Testamento vemos más el uso de la primera y de la tercera. Yo creo que, perdón, en el Antiguo Testamento se ve mucho como Dios utiliza la profecía para reprobar o amonestar la maldad del pueblo de Israel o de otras naciones paganas. Y vemos también mucho cómo Dios revela cosas ocultas que iban a suceder. Cuando leemos los profetas, ellos le advertían a los reyes y a la nación de Israel sobre eventos que iban a suceder durante su tiempo y también profetizaron el nacimiento de Cristo, la crucifixión de Cristo, inclusive lo que va a venir después, que eso está en el libro de Daniel, entre otros. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos más la 1 y la 2, que es reprobar o amonestar al malvado o la maldad del hombre y confortar al afligido. También está presente la revelación de cosas ocultas, sobre todo con relación a lo que va a venir en los tiempos finales y posteriormente en la tribulación. Entonces vemos que ninguna de estas cosas, ni reprobar al malvado, ni confortar al afligido, ni revelar cosas ocultas, o sea cual sea el ángulo de la profecía que estemos viendo, dice que ninguna es de interpretación privada. Ahora, vean qué interesante, porque dice que ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura. Esto quiere decir que la profecía, número 1, tiene que estar en la Biblia, o tiene que estar fundamentada en la Biblia. Y aquí hay que tener mucho cuidado con la profecía moderna, ¿verdad? Es que Dios me dijo que, no. O sea, si algo de esa profecía contradice un principio bíblico, entonces no es de Dios, por más espiritual que se oiga. Es que Dios me dijo que este virus no va a tocar a su familia. Falso. En ningún lugar de la Biblia nosotros vemos que Dios esté diciendo que si usted hace A o B, este virus no le va a tocar. Entonces, algo así
no es bíblico. Es que Dios dijo que si usted da tanto dinero, entonces le va a multiplicar al 100 por 1. Falso, eso no es lo que Dios está diciendo tampoco. Y ahí es otro de los puntos importantes de por qué yo tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañado. Para que cuando a mí me digan, es que Dios dijo, si no está en la Biblia, yo pueda decir, no, Dios eso no lo dijo. Y lo otro es que dice que estas profecías con base bíblica no son de interpretación privada. Es decir, que Dios me dio una profecía a mí, pero solo yo la puedo explicar. En serio. O sea, si Dios da una profecía o si Dios te manda a decirle algo a alguien, primero va a tener un fundamento bíblico, pero también muchas veces puede ser una confirmación de algo que Dios ya le había dicho a una persona. Ahora, pregunto, ¿por qué Dios me va a dar una profecía a mí sobre alguien y no se la ha dado a esa persona? ¿Verdad? Es que Dios me dijo que usted va a tener un carro del año y nunca se lo había dicho a esa persona. Claro, eso suena muy bonito para todo el mundo. Es que Dios me dijo que usted va a ser sanado de todas sus enfermedades. Y tal vez la persona ni siquiera está enferma, ¿verdad? Entonces tengo que tener mucho cuidado. Ahora, no es el mismo espíritu el que trabaja en todos. Entonces, ¿por qué Dios le va a dar una palabra a alguien más sobre vos y no te la está dando a vos? Yo creo, y es algo que he aprendido, es que cuando Dios pone algo en mi corazón, puede usar a otras personas para que vengan a reforzar eso que Dios puso en mi corazón. Entonces ahí sí yo puedo decir, esto que esta persona me está diciendo tiene sentido porque Dios me había estado inquietando con esa situación. Pero no necesariamente yo decir, eso yo no lo había visto y como Él me lo dijo, entonces lo voy a hacer. No es así como funciona. Porque vemos que entonces, número 1, las profecías tienen que tener un fundamento bíblico y número 2, no son de interpretación privada. O sea, no es que solamente una persona tiene o es el poseedor de la verdad de todas esas profecías. Ahora, fue Dios quien movió e inspiró a los autores. La interpretación, por lo tanto, de todas las profecías bíblicas son específicas. Y algo interesante o algo clave, sin el Espíritu Santo, estas profecías no se pueden entender. En Juan 14, 25 y 26, Jesús dijo que es el Espíritu Santo quien nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Él dijo. Entonces, acá hay otra clave. Para yo poder entender una profecía bíblica, es el Espíritu Santo el que tiene que venir a enseñarme qué es lo que eso quiere decir. Ahora, no es solamente, recuerde que una profecía es de eventos futuros. Cada vez que yo abro mi boca para proclamar el nombre de Cristo, yo estoy profetizando. ¿Por qué? Porque eso puede servir para amonestar el comportamiento de alguna persona o lo que alguien esté haciendo o yo mismo y puede traer consuelo. Y eso también es uno de los significados de profecía. Vamos a ver otro pasaje, Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, este pasaje revela grandes cosas sobre la Biblia, pero también sobre lo que la Biblia hace con nosotros. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a ir tomando nuestro tiempo para analizarlo. Igual estamos todos encerrados, ya hasta ahora ni siquiera un carro puede circular, así que tiempo es lo que tenemos.
La palabra de Dios, en referencia a aquella que salió de la boca de Dios, según este pasaje, es viva. ¿Qué quiere decir que es viva? Quiere decir que tiene vida en sí misma, está llena de vigor, tan vivo como está usted y como estoy yo en este momento. Eso es como la Biblia describe a la misma Biblia, a la misma palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de que la palabra de Dios es algo vivo. Este libro que está acá, a diferencia de tal vez, no sé, por aquí tengo otro, pero a diferencia de este otro que está acá, es vivo. ¿Qué quiere decir? Este libro lo único que sirve es para darme datos sobre un tema estadístico o sobre un tema específico de algo que ha sucedido. A diferencia de eso, este otro que está aquí es un libro que está vivo, que está activo, que va a traer convicción a mi vida según las diferentes situaciones que yo esté trabajando o que yo esté atravesando. Y esa es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro. Dice que es eficaz, y ser eficaz se refiere a que está activa, tiene poder. De hecho, la palabra que se usa para eficaz proviene de la palabra que también se traduce como energía. Ahora, ¿qué es la energía? La energía tiene movimiento, de hecho se produce con el movimiento. La energía produce luz y produce un cambio. Ahora, ¿cambio para bien o cambio para mal? Si usted llega y se le está descargando el celular y conecta el celular en el tomacorriente, el cambio es bueno. ¿Por qué? Porque pasa de estarse descargando a comenzar a cargarse. Pero si usted llega y mete un tenedor en el tomacorriente, lo que se va a llevar es un buen mecatazo y ahí está produciendo un cambio para mal, porque se lleva un buen jalón. Pero sea como sea, produce un cambio. Ahora, esa es la idea detrás de la Biblia. Dice que la Biblia está viva, pero que también está activa, está en movimiento, tiene poder, produce energía, produce un cambio en la vida de las personas. Y de la misma manera, en algunos para bien, cuando reconocen a Cristo, pero en otros para mal, cuando deciden continuar rechazando a Dios y rechazando a Jesucristo. Ahora dice también que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aquí nos está dando la idea de que la palabra de Dios es precisa, llega al punto exacto. Yo no sé si ustedes sabían, cuando si han visto una imagen o estos cubos de vidrio que tienen por dentro del cubo, por aquí de hecho andaba uno y hoy que lo necesito no lo encuentro, pero el que son hechos con láser. Entonces la figura es multidimensional, se ve desde todos los ángulos dentro del cubo. Pero si vemos la parte externa del cubo o del vidrio, está intacto. ¿Por qué? Porque el láser lo programan para que queme el vidrio en el punto exacto para ir formando la figura. Eso es precisión, eso es eficacia, es exactamente la misma idea que nos está dando acá. La idea es que la palabra de Dios tiene el poder de tocar hasta la fibra más profunda del ser humano, o sea, la fibra donde se une el alma y el espíritu, en referencia a lo que me hace estar vivo y a mis emociones. A ese punto tan fino es que llega la palabra de Dios. Ya me escucharon, es este que está acá. Si lo pueden ver ahí, creo que ahí, aquí se ve un poquito mejor. Si lo pueden ver, ven, tiene ahí. De cualquier ángulo que lo vea, voy a ver un lado diferente de la imagen. Eso se logra con un láser. El láser llega y toca el punto exacto donde el que está haciendo el dibujo quiere que se haga. Es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios llega al punto que tiene que llegar en su vida, ese punto tan profundo que toca la fibra más íntima del ser humano, las emociones, los sentimientos, para producir convicción y para producir cambios drásticos. Ahora, por eso es que a veces usted escucha un mensaje
y usted siente que ese mensaje es específicamente para usted o para mí. O el pastor está predicando y uno está así como ni lo vuelvo a ver a los ojos porque alguien le contó lo que yo ando haciendo. Y es raro porque nadie sabía lo que yo ando haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sí. Porque Dios usa su palabra para hablar a la situación de cada uno de nosotros. Ahora, puede ser que yo escuche un mensaje sobre consuelo y me esté consolando a mí porque estoy atravesando una situación difícil, pero la otra persona que está a la par mía se está sintiendo motivada y más bien llamada a llevar consuelo a otros porque pasó por una situación y ve como su vida le está ayudando a consolar a otra persona. Entonces, una misma palabra puede ser percibida de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro vivo. Dice que discierne. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está capacitada para juzgar o que tiene la posibilidad de juzgar. Entonces, eso es lo que significa discernir, es diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero emitiendo un juicio de lo que es bueno y lo que es malo. Y dice que ese discernimiento es con respecto a mis pensamientos. O sea, la palabra de Dios lo que me dice es si mis pensamientos son buenos o son malos. De ahí es donde yo parto para saber lo que hay en mi mente. También dice que para discernir las intenciones del corazón. ¿Sabes? Pero no es que yo tengo que seguir mi corazón. No es que yo tengo que hacer lo que mi corazón me dicta. ¿Puede mi corazón ser engañoso? Sí, por supuesto que sí. Jeremías 17, 9 y 10 dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Y ojo lo que dice después. Dice que es malvado y que solamente Dios es el que conoce mi corazón. Por eso es que yo tengo que seguir lo que dice la Biblia, no lo que me dice el corazón. Porque la Biblia es la única que puede juzgar verdaderamente lo que hay en mi corazón. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Todos los días tengo que ir en oración a Dios y pedirle que conozca, que escudriñe mi corazón, que vea qué es lo que hay ahí, que vea si en mí, como dijo el salmista, hay camino de perversidad, que cambie mis intenciones y que me perdone de lo que he venido haciendo. Ahora, muchas veces yo pienso, esto lo estoy haciendo bien, y tal vez la motivación es incorrecta. Tal vez no es la motivación que Dios quiere que yo tenga. Entonces ahí es donde yo tengo que comenzar a redireccionar. Y vea el versículo 13. ¿Qué decía? Decía, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no hay nada, no hay absolutamente nada que exista en este mundo, que haya sido creado, que se pueda esconder del ojo de Dios. La palabra de Dios expone absolutamente todas las cosas que existen. Ahora, dice que Dios conoce todas las cosas. Y nosotros vamos a tener que rendir cuentas o tenemos que rendir cuentas a Dios por todas las cosas que hacemos, por todas las cosas que Él ya sabe. Eso que usted dice, no, es que esto nadie lo sabe, arriba sí lo saben. Cuando yo digo, no, es que yo lo estoy manejando solo yo porque nadie más lo sabe, Dios sí lo sabe. Y un día yo voy a tener que llegar a darle cuentas a Dios por eso. Ahora, pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Confesar algo que la otra persona no sabe y ni siquiera sospecha? ¿O tener que contarle algo a la otra persona que ya sabe? Para mí, la segunda. ¿Por qué? Porque si yo llego a confesar algo que alguien no sabe, yo voy a contar lo que pasó y cualquier cosa que yo le diga a esa persona, la persona me lo va a creer. Ahora, no estoy hablando de mentir, no, es que me lo va a creer y va a decir, bueno, yo no sabía y sí, va a haber una afectación y demás, pero es algo que yo estoy revelando, es algo que yo estoy contando. Ahora, cuando la otra persona ya sabe y yo tengo que llegar a confrontar eso, se vuelve un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ahí no se omiten detalles, ahí
inclusive si a mí algo se me olvidó, esa persona me puede decir y tal cosa, y yo tengo que recordar y tratar de hacer memoria para decir sí. Y para mí ese escenario es mucho peor, inclusive delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir a Dios no le cuento esta parte. No, Dios lo sabe todo y yo tengo que rendir cuentas en todo. Por eso es que cuando yo confieso mi pecado, yo tengo que ir abierto y honesto delante de Dios y decirle: Señor, estoy haciendo A, B, C, D y esto por esta y esta y esta razón, porque de todos modos Él ya lo sabe. Ahora, si los cielos y todo lo que aquí vemos fueron hechos por la palabra de Dios, los mares se juntan en uno solo y no pasan del límite en el que están, porque Dios les dijo que no pasaran, según el Salmo 33, 6 y 9, ¿en serio nosotros creemos que hay algo en nosotros que su palabra no pueda descubrir o desnudar? Y la Biblia lo dice, todas las cosas están abiertas y desnudas ante la palabra de Dios. Por eso es que cuando estamos en alguna situación que no deberíamos estar, cuando hay pecado en nuestra vida, comenzamos a sentir, si tenemos una relación con Dios, comenzamos a sentir esa presión en nuestro corazón, esa necesidad de confesar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos está trayendo esa convicción de lo que nosotros necesitamos revelar, porque para Dios esas cosas no están ocultas. Vamos al siguiente, Juan 6:63. Todavía me cuesta un poco la idea de tener que hacer un estudio y no tener a los amigos ahí en la mesa, a Pedro, a Moisés, a Eni, a Avi por teléfono y estar molestando y vacilando mientras lo hacemos. Es un poco extraño todavía hablarle solo a una pantalla, pero bueno, al final es lo que nos permite ahorita poder compartir y ahí nos vamos a tener que acostumbrar, porque al parecer este tema del encierro y la cuarentena va para largo. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Acá Jesús deja muy claro que la carne por sí sola, o sea, mi cuerpo, Daniel, por sí solo no puede tener vida. Y esto es consecuente con lo que manifiesta, por ejemplo, Pablo, que dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús dice que es el Espíritu el que da vida. Entonces, la única manera en que el hombre pueda tener vida es por medio del Espíritu de Dios viviendo en él. De lo contrario, seguimos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y de acuerdo a lo que Jesús dice, el Espíritu únicamente llega a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma en la que el Espíritu de Dios pueda venir a mí, si no es por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, la gente no va a conocer y no va a experimentar el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu de Dios no hay vida. ¿Por qué? Porque si no es el Dios que me dice la Biblia, y como escuchaba ahora, entonces es un Dios con D chiquitita, no con D mayúscula. Y un Dios con D minúscula es un Dios que yo acomodo a mi beneficio. Porque es mucho más fácil acomodar a Dios a lo que a mí me conviene que acomodarme yo a lo que el Dios de la Biblia dice. Entonces es más fácil cuestionar si el Dios de la Biblia en realidad dijo lo que dijo, que decir voy a entregar esto para pegarme a lo que dice el Dios de la Biblia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí vemos la idea que veíamos en Isaías. La palabra de Dios permanece para siempre a través del tiempo, es eterna. Pero aquí Pedro también nos dice otra cosa, y es que la palabra tiene el poder para hacernos renacer. ¿Qué es todo esto de renacer?
Recuerden, y tienen que haberlo visto en esta semana si vieron las películas de Semana Santa, ¿qué es lo que Jesús le dice a a Nicodemo en Juan capítulo 3? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Jesús comienza dándole esta idea a a Nicodemo. Y Pedro acá nos explica un poco más acerca de ese concepto. Recuerden cuál fue la reacción de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dice, no es. Ahora, Pedro dice que somos renacidos de una simiente o más bien somos renacidos a una simiente no corruptible, o sea, a una descendencia pura, y no es un tema biológico, es un tema espiritual. Una descendencia no corruptible es que no es corruptible por el pecado. Eso es lo que Dios hace en nosotros, en nuestro espíritu. Y lo contrasta con una simiente corruptible, una simiente de pecado. Entonces la idea aquí, por eso es que dice renacido, nacido de nuevo. ¿De dónde? Nacido de una simiente corruptible o de pecado a una simiente incorruptible. El mismo Pedro dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Cuando yo paso de la simiente corruptible a la incorruptible, lo que está dando la idea es que paso de muerte a vida, que también eso se menciona en la palabra de Dios. Todos los seres humanos nacemos a ese pecado, nacemos en este mundo de pecado, y la única forma de salir de ahí es siendo renacidos a través de ¿qué? De la palabra. Dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive, aquí da la idea de lo que decía el autor de Hebreos, y permanece para siempre, siendo consecuente con lo que decía Isaías. Es decir, que la manera por la cual renacemos a esa simiente es por medio de la palabra de Dios, que es viva, que permanece para siempre y que nunca va a dejar de ser. La palabra de Dios, la Biblia, es tan eterna como el mismo Dios. Ha existido desde la eternidad con Dios, existe durante todo este tiempo, y lo que vamos a ver es el cumplimiento de la palabra de Dios cuando estemos en su presencia. Ahora, hasta acá vemos un poco de qué es la Biblia. Vemos entonces, en resumen, que la Biblia es útil para formar el carácter del hombre, permanece para siempre, no fueron escritas por idea o por voluntad de los hombres, sino de Dios, tiene el poder de revelar y desnudar absolutamente todo lo creado, y dice que es espíritu, es vida, y tiene el poder para hacernos renacer a esa vida nueva. Ahora, uno de los temas principales, o el eje central de toda la Biblia, y es como esa línea temática que va desde el primer libro hasta el último, es Jesucristo. Hay mucha gente que dice, no, es que Jesús es solo el Nuevo Testamento. Falso. Jesús está anunciado desde el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, no se menciona el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento como tal, vamos a ver una serie de versículos que sí hacen referencia a Jesús en el Antiguo Testamento. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaba a la cruz. El Antiguo Testamento lo que hace es ver hacia adelante, hacia lo que viene. El Nuevo Testamento lo que hace es revelar y glorificar a Jesús y la obra redentora de Jesús. Todo aquello que se profetizó en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento viene a mostrar cómo se cumplió. Y aquí vamos a ver varios versículos. Y en estos voy a ir un poco más rápido por un tema también de tiempo. Empezamos en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15, 14 y 15.
Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, esto es justo después de que Adán y Eva caen en pecado y son descubiertos, lo que hablábamos ahora, que no hay nada oculto para Dios, aunque ellos trataron de esconderse y de cubrirse con hojas, Dios ya sabía lo que habían hecho. Y aún así, aún sabiendo, y esto es un paréntesis, Él bajó a buscarlos. Él bajó a estar con ellos. Es la misma idea con Jesucristo. Dios sabía lo que nosotros habíamos hecho y aún así Jesucristo baja a buscarnos a nosotros. Lo hemos hecho por el Padre en el principio, buscando a Adán y Eva, proveyendo esas pieles para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva, y lo vemos a Jesús bajando y proveyendo con su sacrificio una manera de cubrir nuestro pecado. Ahora, después de ese momento dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y vean el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿De quién? De la mujer. Interesante acá, porque en las genealogías judías la simiente era del hombre, o la referencia es que los hijos eran del hombre. Sin embargo, aquí Dios le dice que va a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Cuál es el único hombre nacido exclusivamente o nacido únicamente de mujer y que no tiene un padre terrenal? Jesucristo. Aquí está haciendo una referencia a Jesucristo. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Acá nos da la idea, la serpiente, que es lo que busca siempre, el pie, que es lo que tiene más cerca. Acá da la idea de que Jesús iba a venir a ponerse en una posición en la cual Satanás lo iba a poder herir, y curiosamente en el talón o en el pie, donde uno de los clavos atravesó el cuerpo de Cristo, pero dice que la simiente de la mujer, Jesucristo, le va a dar un golpe mortal a la serpiente en la cabeza. Y es una profecía tanto de lo que Jesús iba a hacer como de la forma en la que Satanás iba a ser derrotado en la cruz por Cristo. Génesis 22, 10 al 14 es el otro pasaje. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Acá nos está hablando de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Abraham sube con Isaac al monte. Isaac lleva la leña en una imagen de cómo Cristo iba a subir al monte llevando la cruz. Cuando están ahí, Dios detiene el sacrificio por parte de Abraham y dice que encuentran un carnero. Ahora aquí vemos otra imagen de lo que también sucedió años más adelante. Abraham tiene al hijo para entregarlo de la misma forma que el Padre entregó a su hijo Jesucristo. El carnero que Abraham ve representa, o más bien sustituye al sacrificio de Isaac, de la misma forma en que Jesucristo iba a venir a sustituir el sacrificio, o más bien a sustituirnos a nosotros en esa cruz. Entonces acá vemos al menos 3 referencias de lo que iba a ser la crucifixión. Primero, Isaac subiendo el monte cargando la leña. Jesucristo subió el monte cargando la cruz. Segundo, el Padre ofreciendo a su hijo como sacrificio. Abraham ofreciendo a Isaac. Años después, Dios ofreciendo a Cristo. Y tercero, el carnero sustituyendo al sacrificio que era Isaac. Y años más adelante,
Jesucristo como el Cordero de Dios, sustituyéndonos a vos y a mí en ese sacrificio. Y una de las cosas más interesantes de todo esto, dice el final del versículo 14, en el monte de Jehová será provisto. Yo no sé si usted sabía, pero el monte donde sucede este sacrificio, o donde Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo, es el mismo monte en el cual Jesucristo fue crucificado más adelante. Entonces, cuando dice en el versículo 22, en el monte de Jehová será provisto, es una referencia a que en ese mismo monte Dios iba a proveer un sacrificio que nos iba a salvar a usted y a mí. Y esto a mí me estremece, me llama mucho la atención y me gusta, porque es una profecía sumamente clara de lo que iba a suceder, y ya tenemos el cumplimiento de esa profecía. Vamos a Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí vemos el versículo 6 profetizando el nacimiento del niño Jesús y ratificando que ese niño es Dios. Dice que se va a llamar Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, los judíos sabían desde el Antiguo Testamento que el hijo que van a ser el Mesías iba a ser Dios. Ahora, ellos lo rechazaron, como muchos siguen haciendo hoy en día, y no necesariamente judíos. Pero el versículo 6 ya lo profetizaba, y el 7 habla de ese reino eterno y pacífico. Y eso todavía está por cumplirse. Esa parte no se ha cumplido. Ahora, siendo muy sinceros, ¿a quién no le gustaría en este momento ese reino pacífico, tranquilo, donde no haya nada de las cosas que están sucediendo en este momento? Yo creo que es algo que todos esperamos. Sin embargo, no todos van a estar ahí. ¿Por qué? Porque solamente los que hayan dicho: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, me voy a sujetar a lo que usted dice, voy a caminar en obediencia, voy a guardar sus mandamientos. No guardar 2 días o la semana pasada. No dejar de hacer cosas porque es Semana Santa. No, una vida de integridad, una vida donde camino queriendo cumplir la voluntad de Dios. ¿Voy a fallar? Sí, voy a fallar. Pero volviendo a la gracia para recibir el perdón y para poder vivir con esperanza. Cuando eso es mi vida, y cuando mi vida está entregada y rendida a los pies del Señor en una actitud de humildad, yo puedo esperar ese reino. De lo contrario, esto es lo mejor que se va a poner para usted. Si usted tiene a Cristo en su corazón, este momento que estamos viviendo ahorita puede que sea el peor momento de su vida, porque lo que viene es mucho mejor. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted sigue aferrándose a lo que usted quiere hacer, esto es lo mejor que va a tener. Porque lo que espera después a los que están sin Cristo es terrible, y en algún momento vamos a llegar ahí. Ahora, en Amós, capítulo 8, versículos 7 al 10, vamos a buscarlo. Y sí, ese lo voy a buscar acá porque es más fácil. Amós 8, 7 al 10. Hay una referencia que yo sé que la mayoría van a poder captar, o vamos a poder relacionar con algo que recientemente celebramos. Dice acá en Amós capítulo 8 versículos 7 al 10: Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto. No se estremecerá la tierra sobre esto. No llorará todo habitante de ella.
Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá, vean el 9, aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como el llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Ahora, vean lo que dice el 9. Acontecerá en aquel día, primero, antes de terminar de leer el versículo, vean cuándo se escribe Amós. Amós se escribe en el siglo 8. Esto es varios años antes del nacimiento, cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Y dice aquí que Jehová dijo que Él, Dios, iba a hacer que se ponga el sol a mediodía, o sea, que se oculte el sol a mediodía, y que iba a cubrir la tierra de tinieblas en el día claro, o sea, a mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, cuando es la parte más brillante del día, Dios iba a hacer que eso se cubriera de tinieblas y que el sol se ocultara. ¿Cuándo sucedió eso? Eso ha sucedido únicamente una vez en la historia. Marcos 15:33 dice, cuando vino la hora sexta, que en el calendario judío, o en el día judío, la hora sexta era mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, durante 3 horas. Hubo una tiniebla total, donde no se podía ver nada. El sol estaba en su punto más alto, se cubrió de tinieblas completamente. ¿Cuándo? El día que Jesús murió en la cruz. Lo que sucedió ese día, Dios lo había profetizado desde el libro de Amós. Ahora, si profecías como esas se cumplieron, ¿qué nos hace pensar que todo lo que sabemos que la Biblia dice que va a suceder, no suceda? Y ahorita yo sé que mucha gente puede relacionarlo con un montón de cosas que están pasando. Hoy leí en Twitter un tweet y me hace pensar, porque decía, llevamos 4 meses del 2024. Incendios en Australia como nunca antes se habían dado. Y una de las razones por las que se propagó es porque no llovía. Y en otras partes del mundo, como por ejemplo en Costa Rica, en enero estaba lloviendo como que si fuera octubre algunos días, cuando eso nunca pasa. Rumores de guerra con la famosa Tercera Guerra Mundial, cuando mataron a Soleimani, y la gente asustada, y por ahí salía un versículo y otro, pero rumores de guerra muy fuertes, donde la gente estaba poniendo atención a lo que estaba sucediendo. Ahorita, hace 2 meses, una horda de langostas arrasó con casi todos los cultivos de 3 países africanos. El coronavirus afectando a todo el mundo, donde hay una crisis económica, social, de salud, todo el mundo está en pánico. Explosiones increíbles en volcanes. Hoy yo vi una imagen que a mí se me paró el pelo de ver cómo es, hasta rayos había dentro de esa nube. Un incendio que ayer en la noche estaba a 1 kilómetro de la planta nuclear abandonada de Chernobyl, y los rusos y los ucranianos con miedo, porque si eso llega ahí, va a ser una crisis nuclear por la explosión que puede haber en esa planta. Pero aún así, ahora yo no estoy diciendo que el Señor va a venir mañana o que el mundo se va a acabar mañana, pero en 30 y ¿qué les importa? No, en 38 años de vida, yo nunca había visto las cosas que se están dando ahora. Y todo eso está escrito en la Biblia, que cosas así van a ir pasando. Gente cada vez alejándose más de Dios, gente cada vez buscando más sus propias cosas. Entonces, volviendo al punto acá, ¿por qué si antes se cumplió lo que el Antiguo Testamento decía, no se podría cumplir en nuestra generación lo que el Nuevo Testamento dice?
Y tal vez muchos dicen, ay, es que qué fatalistas que son. Tenemos las pruebas de que lo que la Biblia dice es cierto y que lo que la Biblia dice se cumplió. ¿Qué impide que lo que siga se cumpla? En realidad lo que hace falta es tiempo para que se cumpla, pero yo creo que ya vamos en camino a eso. Miqueas capítulo 5 versículo 2, no lo vamos a leer, profetiza el nacimiento del Mesías. Y es más, nos dice el lugar donde el Mesías iba a nacer, menciona a Belén. Ahora, en el Nuevo Testamento, y esto lo vamos a dejar para la próxima semana también por una cuestión de tiempo, pero en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo se da el cumplimiento de algunas de esas profecías, pero también cómo Jesucristo es exaltado como el Hijo de Dios, para ver el propósito del Nuevo Testamento. Ahora vimos el del Antiguo, que era apuntar a Cristo. Vamos a ver el del Nuevo, que es glorificar a Cristo, pero eso lo dejamos para la próxima semana. La otra semana también vamos a estar viendo la segunda parte, que es cómo estudiar la Biblia. Tal vez usted está viendo esto y dice, bueno, sí, es que yo la agarro y la leo, pero ¿cómo hago para estudiar? Vamos a estar viendo algunos métodos para que usted pueda empezar su estudio en su propia casa, compartirlo con sus familias o para su propio tiempo devocional, y vamos a estar viendo también algunas herramientas de acceso gratuito que podemos usar como para buscar algunas definiciones y algunas cosas. Y vamos a estar haciendo un estudio del Salmo 23, cruzándola con otras referencias bíblicas para ir viendo cómo cada uno de esos versículos encaja con otras partes de la Biblia. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer por acá en los próximos minutos, y si no, vamos a dar por terminado. Nada más para ver. Eli dice, aquí lo sigo, gracias. Y Pedrito dice, madre, sí, se extraña y me hace falta compartir de esa manera, pero pronto nos reuniremos. Va a ver, hay que seguir teniendo confianza en Dios. Así es, hacen falta las cafeteadas, pero bueno, es parte de lo que nos toca ahora. Lo que podemos hacer la otra semana es que nos sentamos aquí al frente, o yo con la taza de café, entonces me ven tomar café y se imaginan que estamos aquí en la mesa. Pero bueno, veo que no hay preguntas, y de verdad para nosotros, hoy Liz está viéndolo desde la sala con las chicas, pero para nosotros es una bendición poder hacer esto, y mientras el Señor lo permita, lo vamos a seguir haciendo. Si sabe de alguien que quiera o que pueda aprovechar esto que hemos hablado hoy, comparte el video. Ahorita lo vamos a poner aquí, va a estar disponible en esta página. Y recordarles nada más, vamos a estar por acá poniendo fotografías, poniendo versículos, poniendo artículos. Doña Olga dice, me encantó el estudio, saludos. Saludos igualmente y muchas gracias. Y también en Instagram, Grapé Costa Rica, ahí es donde también vamos a estar poniendo enlaces a algunas cuestiones. Realmente lo hacemos, y lo hablaba ayer con Liz, no es buscar cazar likes o un montón de cosas que al final, si algo ha demostrado esta pandemia, es la verdadera utilidad de los influencers, ¿verdad? Que al final es un tema de orgullo personal, pero nuestro propósito es que si las redes ya están ahí y están llenas en su mayoría de contenido basura, porque es la verdad, o sea, casi nada de lo que hay ahí edifica, ¿por qué no aprovechamos nosotros y llenamos con, no mensaje positivo, pero por qué no lo llenamos con versículos, con cosas que nos hagan reflexionar realmente sobre cuál es nuestra posición o nuestra relación con Dios en este momento? Entonces ahí los invitamos a que sigan, y ahí nos estamos viendo, conversando. Dice Pedro, vamos a conversar sobre los libros apócrifos en algún momento. No está contemplado en el material, pero ahí un día podemos buscar alguna información sobre eso y compartírselas también. Eso es parte de la página. Por ejemplo, si alguno tiene algún tema que le interesa, nos dice, nosotros buscamos, si hay que escribir algo, se escribe, o podemos poner referencias, publicarlas en la página y que ustedes también las puedan compartir. En realidad es más fácil que desde un perfil personal. Sé que todo el día he estado viendo para acá
y no es que me esté viendo a mí mismo porque ya me cansé de verme, es que veo como los comentarios y es todavía un poco extraño hablar aquí a la cámara y ver que mi imagen está aquí. Entonces, como les decía, es un tema de costumbre. Pero sí, cualquier cosa, aquí en esta página también está el número de nosotros o por el Messenger de Facebook. Si hay algún tema que les interesa o que quieran, tengan dudas, nos escriben. Nosotros podemos buscar la información y publicarla aquí mismo en la página. También, si hay alguno que en algún momento, como les decía, vamos a estar relanzando un blog que ya teníamos. Estamos tratando de ponernos de acuerdo en el nombre del dominio, que es como la parte difícil. Pero si alguien tiene un devocional que quiera compartir y que quiera escribir, nos gustaría tener escritores invitados, aunque realmente todos somos invitados ahí, y publicar los devocionales, lo que Dios ponga en sus corazones. Y en realidad esto no es algo que es de Liz o es mío, es algo que queremos usar como una herramienta para compartir con gente, y que ustedes también la puedan usar para compartir, ¿verdad? Entonces, oramos y nos veríamos la próxima semana. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder tener este tiempo, de poder estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tal vez si no fuera por la situación que está viviendo el país y la obligación de estar encerrados, no hubiéramos visto la oportunidad de compartir el estudio que ya hacíamos con 4 o 5 personas en una sala, de poder compartirlo con otros, Señor, para que más personas reciban bendición a través de tu mensaje, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos una bendición especial para cada uno de los que está escuchando, Señor, y que esto pueda ser de bendición no solo para los que escuchan, sino para los hogares donde ellos viven también. En el nombre de Jesús oramos, ponemos esta noche en tus manos. Amén. Y nada más contarles como una anécdota, también algo que leí esta semana. Una muchacha escribía que su mamá no es cristiana y que nunca la quería acompañar a la iglesia, mucho menos escuchar un culto o algo por el estilo. Y a raíz de la cuarentena, ahora pasa pegada todos los días viendo cultos de todas las prédicas que ponen en la iglesia a la muchacha. Y a raíz de eso la muchacha se convirtió. Y así un montón de historias más. Entonces, no sabemos lo que Dios puede hacer con lo que tenemos disponible. Así que lo que tenemos que hacer es compartir nada más. Gracias.